En el programa de hoy tenemos como invitado a Gregorio Egea, doctor ingeniero agrónomo y máster universitario en planificación y gestión de recursos hídricos por la Universidad Politécnica de Cartagena. Además, Gregorio realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Reading, en Reino Unido, y a partir de ahí pues, pasó a formar parte del cuerpo docente del área de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Sevilla, el puesto que ocupa en la actualidad. Sus líneas de investigación se han centrado principalmente en la utilización de nuevas tecnologías para la gestión del riego, riegos deficitarios y modelización de la respuesta de los cultivos al déficit hídrico. Además, y por el motivo que conozco a Gregorio, es profesor del máster de Agricultura Digital que yo estoy cursando y a partir de ahí pude conocer su trabajo. Además, durante los últimos años ha trabajado en muchos proyectos relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías en el manejo de cultivos y concretamente, y el motivo principal que me llevó a interesarme porque estuviera con nosotros, es la aplicación de nuevas tecnologías en el manejo del riego. ¿Para qué? Pues evidentemente para aumentar la eficiencia en el uso del agua, hacer un uso más responsable y por supuesto más rentable de la misma. Por lo tanto, estamos aquí hoy para hablar de un tema que yo y creo que la mayoría de gente consideramos fundamental y prioritario en el día de hoy de una explotación, evidentemente de regadío, y pues son los fundamentos de la gestión inteligente del riego. Después de esta breve introducción, Gregorio, y hablando un poquito de la temática del programa y de tu perfil profesional, me gustaría saber cómo te describes tú y por qué elegiste o qué te llevó a dedicarte a la agricultura. Pues, hola, buenas tardes Mario y bueno, lo primero pues agradecerte la oportunidad que me brindas, ¿no? De poder participar en este programa y en esta iniciativa que creo que es muy acertada. Y bueno, nunca es fácil, ¿no? Describirse a uno mismo. Yo creo que si tuviese que buscar algunos adjetivos que describiesen pues quizás aquellas facetas, ¿no? que describen mi persona, pues diría que soy una persona inquieta, ¿no? Que siempre he tenido gusto, ¿no? por descubrir, por averiguar aquello que me ha generado inquietudes. Y he sido pues, una persona desde pequeño, ¿no? Que siempre me ha gustado explicar y mi padre ha sido docente en secundaria y siempre he estado pues muy vinculado, ¿no? a ese mundo docente y he sentido vocación, la verdad, que desde pequeño por la docencia y también por la investigación, ¿no? Por el descubrir. Y entonces pues me describo así, una persona inquieta, ¿no? Con ganas de seguir siempre aprendiendo y con ganas de explicar lo que voy descubriendo. Siempre me siento muy ignorante porque cada paso que doy me doy cuenta que se me abren nuevos pasos, ¿no? Que son un abismo y un desconocimiento absoluto para mí. Pero bueno, siempre tengo motivación, ¿no? Para explorarlo y seguir aprendiendo y descubriendo cosas. Además, de hecho, dicen que la mejor Y forma de luego, aprender es explicando, con lo cual pues es ideal. Si uno quiere hacerse sabio, la mejor manera de hacerlo es explicándole lo poco o mucho que aprende a los demás. totalmente, porque en cuanto tienes una conversación con alguien que también tiene inquietudes, te das cuenta, siempre te reta, siempre te encuentras planteamientos con una perspectiva diferente a la que a lo mejor uno había planteado y siempre pues te enriquece, ¿no? Y te da ideas, ¿no? Y te plantea escenarios pues diferentes, ¿no? A los que tú habías planteado inicialmente y bueno, pues te abre la mente. Ahí está. Entonces es muy enriquecedor el ser docente, porque yo en mi caso en la universidad aprendo muchísimo en las clases con los alumnos, porque muchos de ellos están muy relacionados con el sector agrícola y aportan una cantidad de detalles, ¿no? Y de ejemplos pues, que son enriquecedores, ¿no? Para los profesores. Ahí está. Y mi vínculo con el sector rural, pues mi padre era docente, pero siempre hemos estado vinculados por mi abuelo y por él, pues yo soy de la región de Murcia, soy de Cartagena, y siempre hemos estado vinculados al sector del almendro y de la producción de almendras en las condiciones de secano, que son las que imperan allí, las que encontramos de forma mayoritaria. Y bueno, pues desde pequeño, desde que tenía 7 o 8 años, pues me recuerdo los veranos, el mes de agosto, pues estando recogiendo almendras, las labores que había que dar durante el año, cuando llovía, pues para intentar almacenar todo el agua que se pudiese, conservarla, ¿no? En el suelo, en fin, las labores propias de los cultivos de secano. Y bueno, cuando llegó el momento de elegir una titulación, pues yo siempre me ha gustado el mundo vegetal, me ha gustado mucho la biología, pero también me han encantado. Mi padre era profesor de matemáticas, siempre me ha encantado las matemáticas, la física, la química. Y mira por dónde hay una titulación que se llama ingeniero agrónomo,
pues que tanto la parte de la biología, de la ciencia de la vida, como la parte de las matemáticas y las disciplinas más propias de la ingeniería, pues se aunan en una titulación pues que es técnica y que trata de poner al servicio de la producción de alimentos la ingeniería. Entonces, pues bueno, fue la titulación que elegí por ese motivo. Yo siempre me he parado a pensar muchas veces en esto y por qué elegí yo también estudiar ingeniería agrícola en este caso. Y yo creo que es una ingeniería que le da oportunidad a todo el mundo, en el sentido de que yo, por ejemplo, asignaturas como la biología, todo lo relacionado con la producción vegetal, etcétera, siempre me han gustado mucho. Sin embargo, yo era un poco un cero a la izquierda en matemáticas y aún así, satisfactoriamente aprobé mi carrera, estoy trabajando y no tengo no he tenido ningún tipo de problema para desarrollar la profesión, con lo cual también la iniciativa de este programa es para gente que te esté dudando entre qué carrera hacer y no hacer, pues motivarla un poco también, ¿no? Que yo creo que la nuestra es una carrera bastante bonita y que te permite explorar muchas fuentes diferentes de información para que seas tú el que decida a la que más le gusta o a la que le gustaría dedicarse. Totalmente. Y en muchos casos es una profesión y una titulación muy desconocida. Y a nosotros nos llegan muchas veces alumnos que llamamos rebotados, ¿no? Que han entrado a lo mejor en una titulación donde pensaban que le podía gustar, se decepcionan, no es aquello que se esperaban, y vienen a nuestra titulación, oye, con mucho desconocimiento, pero al final, cuando llevan un par de años y empiezan a tener asignaturas de lo que sería la especialidad, ¿no? Del medio rural, oye, pues se enamoran de la profesión, se enamoran de la titulación. Entonces hay mucho desconocimiento, yo creo que hay vocaciones que nunca se van a poder desarrollar porque no se conoce, ¿no? Que las tiene uno. Ahí está. Oye, pues si este medio ayuda a que haya personas que desconocen la profesión o a qué nos podemos dedicar los ingenieros agrónomos, pues bienvenido sea. Efectivamente. Pues bueno, Gregorio, vamos a pasar a lo que es la temática principal del programa de hoy, que son los fundamentos de la gestión inteligente del riego. Y para ello, como en cada programa, voy a plantear una serie de preguntas, pues acerca de las cuales me gustaría debatir y tener una conversación abierta contigo. Entonces, bueno, como bien he dicho antes, en mi opinión, y creo que es la de muchas personas relacionadas con el sector, el riego es uno de los grandes desconocidos en la agricultura en general y una de las técnicas agronómicas donde más fallos se cometen. Por lo tanto, yo planteo, ¿es lo mismo regar que echar agua? ¿Cuáles son los fundamentos para realizar una gestión inteligente de ese riego? Pues bueno, voy a intentar darte mi opinión. Yo, para mí, echar agua es aplicar agua sobre una superficie y no siempre que se echa agua en una superficie, en este caso agrícola, se está regando. Entonces, un ejemplo muy claro, y tú probablemente hayas encontrado explotaciones donde existan estos sistemas, son los sistemas de riego por aspersión que no tienen ningún objetivo de regar ese cultivo, sino simplemente protegerlo frente al frío, Sí, protegerlo frente a las heladas. Es una forma de echar agua, como estamos diciendo, pero no es regar, es simplemente un sistema que aplica agua, pero con otro fin distinto, con el fin de proteger ese cultivo frente al frío. Entonces, para mí, regar, ¿qué es? Pues para mí regar es aplicar agua para satisfacer unas necesidades hídricas que tenga un cultivo en un momento determinado. Las necesidades hídricas no es algo continuo, no es algo fijo, que siempre tenga el mismo valor, sino que van variando en función de la época del año, en función del cultivo, en función del estado de desarrollo de ese cultivo, de los periodos fenológicos, en fin, es algo que varía muchísimo y que por tanto se precisa conocer y se precisa disponer de herramientas que nos permitan determinar cómo va variando esas necesidades hídricas de un cultivo determinado a lo largo de su ciclo de desarrollo y por tanto si intentamos ajustar el volumen de agua que se aplica mediante riego a esa necesidad hídrica, pues para mí eso sería regar, nutrir hídricamente a una planta. Eso es para mí la definición de riego. efectivamente. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen,
no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Que puede parecer inicialmente una cosa muy compleja, riego inteligente, tal, riego de precisión, pero en el fondo no es ni más ni menos que eso, sino aplicar la cantidad de agua concreta a cada cultivo en el momento y sitio adecuado. Entonces, bueno, Totalmente, creo que totalmente. antiguamente pues podía haber más dudas sobre cómo hacer esto, cómo no hacerlo, pero hoy en día, si alguien todavía, que por desgracia es bastante gente, no está regando correctamente o al menos con un criterio, pues creo que no tiene justificación porque existen, como hablaremos después, multitud de herramientas, incluso, pues eso, entidades administrativas que aportan información suficiente como para saber más o menos cómo regar y seguir un criterio concreto. Entonces, por continuar un poco con el tema, el pilar fundamental del riego también es una instalación. Entonces, yo creo que otro de los posibles problemas es que se escatima demasiado a la hora de realizar una instalación de riego, con los problemas que eso puede suponer en el futuro. Sobre todo en instalaciones medianas, pequeñas, donde quizás los fallos en el diseño o la ejecución de las mismas pues no sean tan relevantes. Entonces, en tu experiencia y lo que has visto, ¿cuáles crees que son los principales errores que el agricultor comete a la hora de hacer una instalación y qué recomendarías para una persona, un agricultor que tiene que enfrentar una instalación de un sistema nuevo de riego? Pues yo, mira, en mi experiencia aquí en Andalucía, que pues donde estoy ejerciendo en este caso mi labor docente investigadora y donde he tenido la oportunidad de tener más contacto, ¿no?, con explotaciones en los últimos 8 o 9 años. En Andalucía, los problemas más frecuentes que estoy encontrando en las instalaciones de riego por goteo están en el diseño agronómico, ¿vale? Entonces, el diseño agronómico creo que es fundamental si queremos poder implementar sistemas inteligentes, digamos, tecnología que nos permita hacer un riego inteligente, ¿vale? Es decir, basado en información concreta y objetiva de cómo está ese sistema en ese momento para poder actuar, pues tenemos que tener un diseño agronómico correcto. Es decir, ¿qué es un diseño agronómico correcto? Pues principalmente una elección correcta del gotero, una separación correcta de los emisores. Entonces yo he hecho mucho en falta cuando se hace un diseño del sistema de riego por goteo, pues que se elijan esos parámetros que he comentado, los caudales de los emisores, separación entre emisores, en base a una prueba de campo. Normalmente pues se utilizan quizás tablas, se utiliza a lo mejor ecuaciones empíricas que te aproximan los diámetros de los bulbos húmedos en base a un caudal, pero realmente la elección del tipo de emisor y la separación de emisores se tiene que hacer con una prueba de campo. ¿Y una prueba de campo qué es? Una prueba de campo es irnos al campo con el emisor que queremos utilizar y aplicar distintos volúmenes de agua. Si tenemos un gotero que aplica un caudal de 4 litros hora, pues hacemos una prueba en la que regamos 1 hora, aplicamos 4 litros de agua y vemos qué profundidad en nuestro suelo, con nuestra textura, con nuestra estructura determinada, determinamos qué profundidad ha alcanzado ese bulbo húmedo y qué anchura, qué diámetro tiene. Hacemos una aplicación de 8 litros de agua, regando 2 horas y volvemos a medir, hacemos una cata y volvemos a medir la profundidad y la anchura. De tal forma que al final vamos a tener una pequeña tablita con volúmenes de agua aplicada, con profundidades que ha alcanzado el agua en nuestro suelo y con diámetros mojados. Si yo conozco bien el cultivo que voy a regar y sé dónde se encuentra el grueso de las raíces activas eficientes, o sea, la zona radicular efectiva, que no siempre es la zona donde hay la profundidad que alcanzan las raíces, sino donde se encuentra lo que es el grueso, ¿no?, de las raíces que tienen una actividad solvente principal, pues yo fijo, me voy a esa tabla de datos que hemos obtenido, busco a ver qué volumen de agua ha permitido alcanzar esa profundidad y ese será el tiempo de riego que yo tengo que mantener. Y además voy a tener la información del diámetro mojado. Si yo sé que mi gotero para alcanzar la profundidad que yo quiero alcanzar necesita 3 horas de riego, pues yo lo que tengo que hacer es intentar mantener siempre ese tiempo de riego y jugar con las frecuencias de riego cuando esté regando mi cultivo. Y además, como tengo este diámetro mojado que comentábamos, y el agricultor siempre busca con buen criterio, y sobre todo en zonas semiáridas, con veranos cálidos, donde
tenemos épocas con el suelo muy seco, lo que se busca es un solape entre bulbos para que las raíces puedan tener continuidad de unos bulbos con Eso es, una otros. línea continua. Yo creo que eso es el concepto con el que muchos agricultores han de quedarse. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que he visto yo en las explotaciones? Porque el agricultor es conocedor de eso. El agricultor cuando está regando en verano su plantación de cultivo leñoso, por ejemplo, él se queda tranquilo cuando ve que hay un solape en superficie de los bulbos. Que el solape, aunque tú no lo veas en superficie, en profundidad puede estar existiendo, pero el agricultor está tranquilo cuando ve que sus bulbos están solapados. ¿Qué Cuando ve la pasa? Que mancha. si no se ha elegido una separación entre emisores correcta, imaginemos que tenemos un suelo franco arenoso, por ejemplo, donde se forman bulbos muy verticales. Pues si no se ha elegido una separación entre emisores correcta y el agricultor busca en el periodo, por ejemplo, estival, de verano, que sus bulbos estén bien solapados, pues eso se va a conseguir haciendo bulbos muy grandes y alcanzando una profundidad pues seguramente mucho más allá de donde se encuentran las raíces. En ese caso estamos perdiendo mucha agua por percolación profunda. Entonces Efectivamente. va a ser difícil que se pueda optimizar el riego si lo que queremos es buscar cierto solape entre bulbos si la separación entre emisores no es la correcta. Entonces, el diseño agronómico con una prueba de campo para mí es fundamental si después queremos implementar cualquier otro tipo de herramienta que nos ayude a manejar correctamente ese riego. Eso es. Y luego, por ejemplo, también yo creo que o sea, la teoría en cuanto al diseño agronómico, diseño hidráulico está bien, pero luego te das cuenta que en muchas situaciones al final estás muy limitado los factores que engloban cualquier explotación. Mismamente, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes hacer un diseño agronómico, puedes saber que las necesidades de un cultivo en la época de máxima demanda, en julio, son de X milímetros al día, hacer tu diseño, ir, como digo yo, desde adelante hacia atrás y cuando llegas atrás te das cuenta de que tu pozo no tiene un caudal suficiente como para nutrir ese número de hectáreas y regando a esa cantidad de agua. Entonces, bueno, yo creo que es un poco también tener los conceptos en cuenta, pero tener mucho sentido común Totalmente, a la hora de saber con lo que estás trabajando. Y con respecto a lo que decías totalmente. ayer justo, nuevamente, discutía entre comillas con un cliente porque hizo una plantación de nogales hace como, creo que este es el tercer año, y él lo que hizo fue tirar una doble línea de goteo y pinchar 3 goteos de 8 litros a cada árbol. ¿Qué pasa? Claro, yo estuve haciendo cálculos hidráulicos para hacer un calendario de riego y lo que me estaba dando cuenta es que para aplicar el agua en ciertos momentos del año, lo que me estaba limitando era la disposición de esos goteros. ¿Por qué? Porque si yo aplico la cantidad de agua de riego por árbol que demanda el nogal en julio, por ejemplo, con esa disposición de goteros, que era una forma triangular, digamos que una línea tenía 2 goteros y a la otra línea tenía el otro. Estaba aplicando un volumen de agua exagerado para la zona radicular que estaba mojando y sin embargo gran parte de la línea de goteos estaba quedando seca. Con lo cual me era bastante Uh-huh. complicado cuadrar esa dotación de agua que el cultivo necesita con esa disposición de goteros. Y eso es un fallo que una vez cometido es muy complicado de De quitar. corregir. Eso. Por eso yo creo Sí, que esto, o sea, hacer una instalación de riego por goteo sin un criterio agronómico hidráulico claro, al final se puede estar cometiendo el error de pensar que tenemos un riego eficiente cuando realmente podemos ser tan ineficientes como regando con otro sistema de riego. El riego localizado por sí solo no te garantiza tener una buena eficiencia de uso del agua. totalmente de acuerdo. Un buen diseño de un sistema de riego localizado, regado después con herramientas que te permitan ajustar las dosis de riego a las necesidades, a las necesidades hídricas del cultivo, sí. De esa forma sí podemos tener una buena eficiencia, ¿no?, de manejo y de uso del agua. Pero por sí sola la instalación de riego por goteo no te garantiza que tengamos unos porcentajes, ¿no?, de aprovechamiento del agua que estamos aplicando que sean altos, acorde a los que se pueden conseguir con ese sistema. Pues creo que esa frase que acabas de decir nos la deberíamos tatuar en el pecho mucha gente que tenemos contacto con los agricultores, porque creo que ahí está uno de los mayores, de los fallos más graves que encontramos día a día en el campo. El hecho de que tengas un goteo en una plantación, en cualquier tipo
de cultivo ya te asegura que el cultivo se va a regar bien. Y para nada es así. Para nada. Entonces, bueno. Totalmente de acuerdo. Yo he visto transformaciones de sistemas de riego por gravedad a sistemas de riego localizado en cultivos herbáceos. Estoy recordando una parcela, por ejemplo, de maíz, y al final esa parcela que se estaba regando mediante riego localizado, pues cuando entrábamos en la parcela estaba como si se hubiese regado por gravedad, por surco, porque había una cantidad de agua, una cantidad de agua almacenada en superficie, que aquello pues parecía un riego por gravedad, pero el agua había estado saliendo por goteros en vez de por, bueno, por un sifón que estaba alimentando Pues, el surco, ¿no? por eso creo que viene muy a cuento hablar de lo siguiente, y es que actualmente nos encontramos en una situación en muchas zonas en este caso voy a hablar de España, pero bueno, creo que en muchas zonas del mundo, complicada y con bastantes retos en el tema del regadío. Por eso, ¿cuáles crees que son los retos actuales a los que se enfrenta la agricultura de regadío? ¿En qué situación nos encontramos en España? Y, sobre todo, ¿qué crees que deberíamos hacer para mejorar el panorama actual? Bueno, la agricultura de regadío, la verdad que las cifras hablan por sí solas. O sea, la agricultura de regadío, aunque en muchas zonas pues sea la causante o esté estigmatizada, ¿no? Como un problema, ser la causa, ¿no? De problemas medioambientales, las cifras de producción de alimentos hablan por sí solas. O sea, el 40% de la producción mundial de alimentos se produce en el 20% de la superficie cultivable, que equivale a la superficie de El regadío. principio de Entonces, que Pareto, un pero aplicado a 20%, la producción. claro, entonces que un 20% de la superficie agrícola esté produciendo casi la mitad, pues nos está dando una idea de lo importante, ¿no? Que es conseguir que esta práctica eh, pues agrícola, como es el riego, pues sea lo más sostenible posible. Porque obviamente no podemos estar haciendo un uso de un recurso pues que nos vaya a durar solamente unos años, ¿vale? Estando pues quizás contaminando las fuentes de agua que estamos utilizando para regar y que dejen de ser utilizables en un futuro próximo. Entonces, el mayor reto que encuentro yo actualmente en la agricultura de regadío, primero, conseguir mantener las producciones y no incrementarlas, o sea, con los mismos recursos hídricos que estamos utilizando actualmente, tenemos que ser capaces, he dicho mantener, pero viendo el crecimiento que está teniendo la población mundial, incrementar la producción de alimentos con el volumen de agua que se está aplicando actualmente o estamos usando actualmente para riego. Ese es un reto inmenso que tenemos por delante y en el que se está trabajando pues muchísimo en distintos enfoques. Y el siguiente reto es conseguir que el regadío pues sea cada vez más sostenible y reduzca pues todo lo que se pueda el riesgo de contaminación pues de las fuentes de agua superficiales y subterráneas. Eso yo creo que para mí es el mayor reto al que nos estamos enfrentando. El aumento de la producción, pues ahí están trabajando mucho también los mejoradores vegetales, buscando variedades que sean más productivas para la misma cantidad de agua consumida por ese cultivo, buscando plantas pues que sean capaces de fijar más CO2 del que están fijando actualmente por una apertura automática de terapia. En fin, la mejora vegetal yo creo que tiene un papel muy relevante en lo que sería la producción de alimentos para una población creciente como estamos teniendo en esta época, bueno, la que vamos a experimentar en los próximos años. Y luego los técnicos, los ingenieros agrónomos tenemos que intentar transformar las prácticas actuales de riego en una práctica mucho más sostenible que permita optimizar al máximo el volumen de agua que tenemos asignado, ¿no? para poder sacar adelante las cosechas y reduciendo al máximo la contaminación del agua subterránea y del agua superficial. Yo, como dices, es un reto, pero por otro lado, como siempre dicen, es una oportunidad, porque yo creo que, o sea, los que conocemos un poco el sector de regadío, por lo menos en España, nos damos cuenta de que se hacen muchas cosas medio regular y que se pueden mejorar, con lo cual, pues yo, al igual que un reto, veo una oportunidad sencilla de mejora, con lo cual, pues, creo que las perspectivas de futuro son también positivas en ese sentido. Sí, 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 sí. Y por eso, Y una de la las... situación, me preguntaba también por la situación Sí, de España, eso es, como eso es. bueno, en España
Yo veo muchos aspectos positivos. Primero, se ha hecho un esfuerzo gigante en la transformación de muchísimos perímetros regales, muchísimas comunidades de regantes, modernizarlos con infraestructuras pues de las que se puede sacar muchísimo partido, infraestructuras pues a presión, con sistemas de riego a presión, donde incorporando tecnologías que permitan sacar el máximo partido, ¿no?, de esas instalaciones, pues se puede garantizar una eficiencia, ¿no?, de uso de este recurso pues muy grande. Y luego tenemos otra cosa muy importante, que es la cultura del agua en España, pues por nuestras circunstancias, por ser un país sobre todo en algunas zonas, ¿no?, con una escasez hídrica frecuente y en algunos casos hasta estructural, ¿no?, como algunas cuencas hidrográficas del sur de España. Pues existe una cultura del agua en general en la sociedad y los agricultores en particular, donde se aprecia mucho, ¿no?, el valor del agua, y aunque no se sepa bien cómo gestionarla, sí que existe esa conciencia, ¿no?, de que hay que cuidarlo y que hay que mimar ese recurso, porque es un recurso que nos va a garantizar pues la prosperidad y el continuismo, ¿no?, en esta actividad en la que estamos trabajando. Entonces yo creo que esos dos aspectos, la transformación que ya se ha hecho en muchas comunidades de regantes, esa cultura del agua que se tiene en España, y una tercera pata, y es que España tiene muchísimos centros de investigación y desarrollo que llevan mucho tiempo trabajando en el desarrollo de tecnología y de estrategias de riego que puedan permitir la optimización pues, de esta práctica. Hay muchísimos, estoy hablando de universidades, estoy hablando de centros que pertenecen a la antigua INIA, ¿no?, que pues, ya son centros regionales de investigación y de transferencia de los conocimientos, ¿no?, que se generan en esta línea, centros pertenecientes al CSIC. En definitiva, hay una infraestructura también de I+D muy grande, con profesionales muy competentes, con mucha capacidad, donde se puede hacer muchísima transferencia al sector para tratar de hacer una gestión del riego pues quizás mejor de lo que se pueda estar haciendo en la actualidad. Aspectos negativos que podemos tener en España en materia de agua, pues la incertidumbre, la garantía de suministro, que muchas veces pues no se cumplen porque nos vienen épocas de sequía que son cíclicas, pero cada vez nos vienen con mayor incertidumbre que por el cambio climático, esos incrementos de temperatura que se esperan y esas reducciones de la precipitación que pueden todavía agravar más la situación en estas cuencas, ¿no?, y que hablábamos anteriormente, que son deficitarias y algunas con déficit estructural. Pues yo, para mí, esa es la peor parte, ¿no?, que nos encontramos en los regadíos en España actualmente, esa incertidumbre, ¿no? Y hace falta pues tener herramientas que nos permita de alguna forma pues adaptar la práctica del riego de la mejor forma posible en cada circunstancia. Es decir, Efectivamente. cuando vengan años que sean muy secos, pues tener una herramienta que de forma objetiva nos den información sobre qué volúmenes de agua y cuándo aplicarlo sería la mejor estrategia, qué superficie deberíamos aplicar a cada tipo de cultivo, qué cultivos poner en un año con una disponibilidad hídrica determinada y qué cultivos poner en otro año con una disponibilidad hídrica pues diferente. En fin, ese tipo de herramientas que al agricultor le ayude a tomar decisiones en su beneficio y en el beneficio de todos. Ahí está. De hecho, bueno, no viene muy a colación, pero bueno, hace, no me acuerdo, un par de meses o así, leía un artículo en el que hablaba específicamente de cómo reaccionaría un cultivo como el olivo ante el cambio climático, ese aumento de los niveles de CO2 ambiental, etcétera. Y al final la naturaleza en este sentido del olivo, yo me gusta siempre ponerlo como ejemplo porque es un árbol impresionante. Y en este caso, ese incremento en los niveles de CO2, el olivo lo coge como algo positivo porque le permite ser mucho más eficiente en esa captación de CO2 y por ende necesitar menos agua. Entonces digamos que en ese sentido equilibra la balanza. Evidentemente yo creo que no es una regla aplicable a todos los cultivos, pero o sea, realmente creo que hoy tenemos, como decías, la información suficiente como para no cometer esos errores y no pecar en ese sentido. Y luego, por otra parte, quizá hay temas que tengo ganas de abordar, ¿no? Porque son cuestiones delicadas, pero bueno, yo quiero hablar de ello porque este programa, como digo yo, es mío, con lo cual creo que tengo potestad para hacerlo con libertad. Y
muchas veces nos pensamos que la gestión del agua es una cuestión política y en parte la gente que dice eso puede llevar razón. Pero yo, por ponerte un ejemplo y tirarme piedras contra mi propio tejado, aquí en Castilla-La Mancha tenemos ciertos roces en ese sentido con regiones como Murcia, sin ir más lejos, porque se llevan nuestro agua, no sé qué, tal. Y yo que tengo la suerte de conocer a muchísima gente en Murcia, productores, grandes comercializadoras, etcétera, y sé lo que ellos hacen, yo diría que con lo que nosotros para lo que nosotros necesitamos un litro de agua, un murciano utiliza la mitad. Con lo cual, también es un poco una cuestión de decir, joder, que sí, que puede ser una cuestión política, pero vamos a mirar hacia adentro, vamos a ver qué estamos haciendo, porque quizá la región de al lado está utilizando mucho mejor que nosotros un recurso que también es escaso para ellos. Con lo cual, pues bueno, en ese sentido creo que tenemos que hacer un poco autocrítica también, no mirar solamente fuera de nuestra frontera, sino ver qué podemos mejorar con lo que tenemos y a partir de ahí pues seguir evolucionando en esto de la agricultura que, bueno, como decías, hoy en día es mucho más fácil que nunca, yo creo, ¿no? Sí, yo Entonces, estoy de acuerdo. Bueno, creo que un poquito en relación con lo que estás comentando, yo creo que tenemos que tener una visión, ¿no? Como país para que todos los territorios estén bien estructurados y todos los territorios pues, puedan tener posibilidades, ¿no? de desarrollo. Y bueno, hay una parte importante que tienen que desarrollar los agricultores como usuarios finales, ¿no? de ese recurso y ahí pues en Murcia yo me consta, ¿no? Como murciano que se ha hecho bien y se sigue haciendo, sigue habiendo mucho trabajo por delante, ¿no? efectivamente, Para conseguir que se siga utilizando de la mejor forma posible y reduciendo sobre todo pues la posible contaminación que está habiendo, ¿no? Con esta práctica. Pero creo que es importante también que a nivel político bueno, pues haya acuerdos, ¿no? Acuerdos marcos y se legisle, ¿no? Para que todos los territorios del país pues puedan sentirse eso es. cuidados Arropados, eso y es. que tienen Sí, 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 sí. arropados y que tienen, pues eso, dentro de las limitaciones que tiene España, que como decimos, pues tenemos irregularidad estacional Correcto. en la disponibilidad de agua y luego también espacial. O sea, tenemos zonas, Totalmente. pues sobre todo más al norte, pues donde hay más agua y zonas más en el sur de España donde hay menos agua, ¿no? Entonces, pues intentar pues entender que somos un país pues, que tenemos estas diferencias a nivel geográfica y pues intentar que se puedan repartir de la mejor Eso forma es. posible para que todos los territorios podamos remar en la misma dirección. Efectivamente. Y muchas veces parece que necesitamos que nos duela el bolsillo para empezar a hacer las cosas bien, como es el caso que estamos comentando. Por ejemplo, el precio del metro cúbico en la región de Murcia y en Badajoz, pues no tiene nada que ver. Estamos jugando en diferentes ligas. Entonces, bueno, como tú dices, creo que en ese sentido hay mucho que hacer para, yo no digo igualar, ¿no? Pero sí que un poco equiparar esa balanza y que la actividad pueda ser una actividad igualmente rentable en situaciones diferentes. Entonces, bueno, pues por continuar con el tema, hay una frase que nos pusiste en clase y que dice que hay agua suficiente como para satisfacer las necesidades crecientes del mundo, pero no si no cambiamos radicalmente el modo en que se usa, se maneja y se comparte. A mí me parece una genialidad y por eso me gustaría que comentaras qué prácticas concretas pueden hacer que mejoremos esa eficiencia en el uso del agua de riego, tanto prácticas agronómicas como estrategias de riego y, por continuar con el mismo tema, de qué manera un agricultor, bajándolo al terreno, puede establecer una programación de riego para sus cultivos de manera sencilla, eficiente y no regar pues, como siempre se ha hecho. Pues sí, yo estoy convencido, ¿no? La agricultura, bueno, pues las cifras están ahí, las hemos escuchado muchas veces, ¿no? A nivel global, pues prácticamente el 80% de los recursos hídricos que se utilizan, pues van destinados a la agricultura, ¿no? Al regadío. Entonces, bueno, yo creo que si estamos hablando de que las eficiencias globales de riego, pues son bajas,
¿vale? A lo mejor estamos hablando de un 60 a nivel medio, ¿eh? 60, 65%, pues hay margen de mejora, hay margen para conseguir que muchísima más agua de la que estamos utilizando pues vaya realmente destinada a que sea tomada, ¿no? por el cultivo y no pues esté contribuyendo pues a no se pierde. Al final el ciclo del agua es el que es, ¿vale? Ah, El agua eso es lo que que no estaba se buscando. Estaba buscando justo aquí en el ordenador porque tenía una presentación de, a lo mejor lo conoces también, Joan Girona, un investigador, creo que es del CSIC, sí, en el que ponía muy eso, bueno. o sea, que realmente el regadío no es gastar agua, es utilizar el agua para producir alimentos. O sea, era algo así, una frase tan básica que decía, joder, es verdad. O sea, cuando hablas con una persona que no tiene relación con la agricultura y te habla de temas como estos, decir, no, espera, que nosotros no gastamos agua. Y al final esto con el cambio climático ya no se puede decir tan rotundamente, ¿no? Pero el ciclo del agua, la producción de alimentos no influye negativamente en esa disponibilidad, o no debería. No debería. El problema, por ejemplo, si uno no está haciendo un buen manejo del riego y está aplicando mucha más agua, bueno, siempre y cuando el árbol no sufra, ¿no? Porque a lo mejor si está aplicando mucha más agua y tienes un suelo muy pesado y lo que está generando es un problema de asfixia radicular, pues al final va a tener una penalización. Pero si es un suelo que drena bien, que infiltra bien el agua, pues lo único que estás provocando es una recarga mayor de tu acuífero, ¿no? De tus aguas subterráneas. ¿El problema dónde viene? Pues que ese agua que estamos aplicando, pues que no esté contaminando, ¿no? Esas aguas subterráneas, que no estemos, o si estamos perdiendo agua por escorrentía y esa escorrentía, pues al final para un cauce natural, pues que ese agua, pues no arrastre elementos que puedan generar procesos de eutrofización, ¿no? Y bueno, ahora pues lo hemos visto, ¿no? También ahí en Murcia, ¿no? Lo que ha ocurrido con el Mar Menor, al final pues la eutrofización pues es un desequilibrio que va a generar pues a la larga o a medio plazo o largo plazo pues un problema medioambiental, ¿no? En esa zona. Entonces, bueno, pues tratar de corregir eso. Entonces, el problema, si hacemos un mal uso del agua en el riego, si estamos aplicando más agua de la que debemos aplicar, el agua vuelve al sitio de origen, pero el problema es cómo viene. O sea, tenemos que intentar aplicar la dosis justa pues, para que no estén yendo volúmenes de agua con una concentración elevada de sales al acuífero. Tenemos que intentar aplicar la dosis justa de agua porque de esa forma estamos reduciendo la necesidad de bombeo y reduciendo la necesidad de bombeo Gasto estamos energético. reduciendo el consumo eléctrico, o Claro, sea, estamos reduciendo el impacto colateral, ¿no? efectivamente. de esta práctica. Entonces, por eso creo también que es importante. Y luego porque si estamos utilizando en exceso el agua, pues podemos estar dejando de utilizarla pues en otros sectores que a lo mejor pues la están demandando y también la podrían estar utilizando de forma eficiente. Entonces creo que es importante pues eso, que se use el agua en la medida lo más de racional posible para que los consumos eléctricos que vamos a tener y luego pues los riesgos de contaminación que podamos tener pues estén minimizados, Ahí está. ¿no? Y para ello, ¿qué Eh, prácticas concretas planteas? hay un aspecto, cuando se habla, has comentado antes eficiencia del uso del agua, Sí. a mí me gusta en cuanto cuando se habla de eficiencia del uso del agua, me gusta, en vez de utilizar solamente ese indicador, me gusta utilizar dos. Porque la eficiencia del uso del agua, para mí, eso es una variable, un parámetro que es adimensional, que está representando del volumen total de agua que yo estoy aplicando, cuánta queda finalmente disponible para el cultivo. Es decir, cuántos milímetros de lámina de agua que yo he aplicado han quedado disponibles para el cultivo. ¿Vale? Entonces es una variable dimensional que me está diciendo pues cómo deficiente soy en no perder agua. En no perder agua, por ejemplo, si nos ceñimos a lo que sería toda la infraestructura hidráulica desde la fuente de agua hasta la parcela, pues cómo deficiente soy no perdiendo agua en rotura de tuberías, cómo deficiente soy en intentar reducir la evaporación en las balsas de agua, cómo deficiente soy, ya si estamos dentro de la parcela, en evitar pérdidas de agua por escorrentía, cómo deficiente soy a la hora de evitar pérdidas de agua por percolación profunda. Entonces, si yo minimizo mucho todas esas posibles pérdidas de agua,
pues soy capaz de garantizar que un porcentaje muy alto del volumen de agua que yo voy a dedicar a esta práctica de cultivo, al riego, pues va a quedar disponible realmente para el cultivo. Y me gusta diferenciarlo de otra variable que a la cual pues llamo productividad del agua de riego, porque no todo, aunque yo sea muy eficiente aplicando el riego, es decir, aunque yo sea capaz de poner el máximo volumen de agua del que yo aplico disponible para el cultivo, no quiere decir que esté haciendo el uso más óptimo que se puede hacer de ese agua de riego. Entonces, por eso me gusta diferenciarlo de este otro valor, de este otro indicador, al que llamo productividad del agua de riego, que serían los kilos de producción pues, del cultivo que sea, ¿vale? Ya sea producción, pues si es un fruto o si es un órgano verde el que se está cosechando, bueno, producción por metro cúbico de agua utilizada. ¿Y por qué me gusta diferenciarlo? Porque no siempre el óptimo de agua va a coincidir con el volumen de agua que yo debo aplicar para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo. Hay veces donde el máximo valor de este indicador, de esta productividad del agua de riego, de estos kilogramos de cosecha por metro cúbico de agua, se van a obtener con dotaciones de agua que van a ser inferiores a las máximas que yo podría aplicar para satisfacer las necesidades hídricas de cultivo. Y por eso me gusta diferenciar estos dos valores, porque yo puedo ser un buen agricultor o un buen regante y estar regando de forma muy eficiente, pero todavía puedo dar un pasito más y convertirme en un optimizador de ese recurso hídrico. Y ahí es donde vamos a utilizar toda esa cantidad de recursos, de información, de resultados de investigación y de tecnología con los que ya contamos actualmente y que requieren una transferencia inmediata al sector, ¿vale? Para intentar maximizar la productividad del agua de riego. Eso es, la transferencia ¿vale? de conocimiento en este sentido yo creo que vamos, es vital, es vital. Y ahí pues tenemos vamos, aquí nos podemos entretener un rato en hablar de estrategias de riego deficitario, de sensores. Yo no sé el tiempo que tenemos, pero podemos hablar yo de creo algunas que de ellas. por no hacer esto tampoco demasiado complejo, si tendremos tiempo de hacer todos los programas que sean necesarios, es pues eso, si tuvieras enfrente un agricultor o un técnico que tiene que empezar a mejorar el uso del agua de riego en la explotación, ¿qué prácticas le Pues yo recomendarías? Y primero de manera sencilla, ¿cómo puede establecer una programación de riego para ese cultivo? agricultores y situaciones hay muchas. Yo lo primero que iría es con una lista de chequeo y le preguntaría al agricultor que cómo se enfrenta pues cada día o cada ¿Qué semana estás haciendo? a la programación de su riego. Y entonces, pues en función, si me dice, pues mira, yo estoy regando, pues en esta época del año aplico, riego 3 días a la semana y riego 3 horas. ¿En base a qué? Pues mira, porque sé que me funciona el agua bien. Pues mira, vamos a intentar que a lo mejor se está haciendo bien, porque Eso es. muchas veces cuando uno va a una explotación agrícola y utiliza todas las herramientas que conocemos, ¿no? Para intentar calcular la dosis de riego con un criterio científico, pues comparamos al final con el método empírico del agricultor que ha desarrollado después de muchos años y en muchas ocasiones son programas bastante ajustados porque por esa conciencia, por esa cultura del agua, ¿no? Porque es un bien preciado y el agricultor también es observador, ¿no? Ahí está. Sobre todo si tiene mucha experiencia, él conoce la planta. Igual no sabe si está perdiendo mucha agua en profundidad, pero si se está quedando corto, sí que la planta te está dando información. O si te ¿vale? estás pasando porque Entonces, se encharca el terreno, todas esas cosas al final no dejan de ser indicadores efectivamente. fundamentales. Totalmente. Entonces, yo lo primero que le preguntaría, si solamente está haciendo una programación en base a su experiencia, pues le recomendaría, quizás con su técnico de apoyo, pues que incorporase, ya que tenemos, pues, en Andalucía hay una red de estaciones agroclimáticas amplia, me consta que en Castilla-La Mancha también, utilizar la información agroclimática para determinar las necesidades hídricas, pues en el método que actualmente recomienda la FAO, que es el método del coeficiente de cultivo. Casi todas las estaciones agroclimáticas ya nos proporcionan la evapotranspiración del cultivo de referencia con el método estándar, con el método de Penman-Montis, pues los coeficientes de cultivo recomendados para cada cultivo. Si se disponen coeficientes de cultivo determinados de forma local en plantaciones próximas a donde se encuentra nuestra explotación, pues mejor que mejor. Y hacer unos cálculos de necesidades hídricas en base a la climatología que tenemos en nuestra zona. Si eso ya lo está haciendo, si el técnico o el propio agricultor ya hace sus estimaciones de las necesidades hídricas, pues siempre se puede dar un pasito más. Y entonces ya podemos quizás hablar de la incorporación de
tecnología, por ejemplo, para determinar la variabilidad que tiene tu explotación, si es una explotación grande, pues para poder regar en cada sector de forma diferente, atendiendo a las necesidades de cada sector. Y ahí pues ya hay herramientas de tipo satelital que nos permiten proporcionar información de variabilidad espacial de nuestro cultivo y poder ajustar las dosis de riego pues bueno, a las necesidades de cada sector. Y luego, como los satélites pues pasan cada X días, pues si tenemos unos sensores de humedad del suelo en las profundidades de interés, ¿vale? Pues ya podríamos otro día hacer una sesión más específica, Hablaremos ¿no? largo y tendido de estos temas porque al final tengo contacto con mucha gente que sabe mucho de esto, entonces, y creo que es fundamental. Entonces, pues... Cada técnica de estas pues daría para un programa, pero bueno, pero si tenemos esos sensores de humedad del suelo en las profundidades pues estratégicas para hacer una buena programación de riego, oye, pues mira, tenemos para el día a día verificar que las dotaciones de agua que estamos aplicando, porque el método del coeficiente de cultivo se sabe de forma experimental que estamos aproximando muy bien los aportes de agua a las necesidades hídricas de cultivo, pero podemos tener un error del más o menos 20%. Oye, es que un 20% cuando estamos hablando de agricultura es mucha agua. Entonces, oye, pues si tenemos herramientas que nos permitan aproximarnos a un más menos 10%, a un más menos 5%, oye, pues es mucha agua que estamos quizás pudiendo ahorrar. Luego, a mí me gusta el idioma que entendemos también ahí es el monetario, ¿no? ¿Cuánto es ese 20% que te puedes ahorrar? ¿Qué supone? También. ¿Coste energético? Todo. Bueno, pues antes te he hablado de dos indicadores, de la eficiencia del uso del agua, de la productividad del agua de riego, y luego está la productividad económica del agua de riego, es decir, en vez de los kilogramos por metro cúbico, los euros de retorno que obtenemos por cada metro cúbico de agua que yo aplico, ¿vale? Ese sería ya el tercer eslabón de análisis de cómo se está manejando el riego. O sea, el agricultor que ya no optimice solamente la producción, sino que optimice su producción económica, es decir, los euros de retorno que está teniendo por cada metro cúbico, pues es un agricultor pues que está sacando el máximo partido del agua que está utilizando. Efectivamente. Además, como decías antes, hoy en día tenemos tecnologías que de forma muy accesible nos permiten tener una información tremenda. Si ya tenemos satélites que nos cogen 1,5 metros de píxel, ¿qué más quieres? Totalmente. Y te pasan semanalmente. Y luego aparte, pues eso, si tenemos oportunidad de monitorizar parámetros en la propia finca, pues mejor que mejor. O sea, que realmente es una cuestión también de querer hacerlo, ¿no? Yo creo. Como siempre hay el factor humano, yo creo que siempre tiene un papel importante. Y con eso que decías que antes se me ha olvidado, el tema de la productividad del agua de riego, también creo que se está haciendo algo en olivo, en ese sentido, como diferenciador incluso de marcas, ¿no? De marcas de calidad que quieran pues eso, a la hora de diferenciar su producto, etiquetar ese aceite de oliva virgen extra categoría premium con un índice de hidrosostenible o de sostenibilidad hídrica, sí, con lo cual, quién sabe si ese en el índice futuro será algo necesario o un requisito imprescindible para poder exportar o para, no sé. Hombre, yo creo que va a ser algo que se va a estandarizar no solamente en la producción de aceite, sino que se va a estandarizar para toda la producción. Al final, si queremos premiar las buenas prácticas y si queremos tener en cuenta que la sociedad se está transformando a la vez, lo que existe todavía es mucha desinformación. Sí. Pero en la sociedad, yo por ejemplo, en mi barrio ya he ido dos tiendas de agricultura ecológica, de productos ecológicos. Antiguamente una tienda de este tipo pues le costaba, ¿no? Salir adelante, pero ya hay dos y están funcionando muy bien. Hay mucha conciencia en parte de la sociedad sobre la alimentación sana y cada vez más sobre la producción sostenible, sobre el consumo de alimentos que han sido producidos de forma respetuosa con el medio ambiente, que han tenido cuidado pues con la huella, ¿no? De carbono que puedan estar dejando o la huella hídrica. Entonces, si hay una parte de la sociedad que ya es consciente de esto, pero se pudiese ampliar la información, el espectro de personas, ¿no? Conocedoras de estas prácticas y del impacto que tiene un alimento producido de una forma y el que tiene producido de otra diferente, pues yo creo que hay un porcentaje de la sociedad pues que está dispuesta obviamente a pagar un poquito más por un alimento que
En este, estaciones medioambientales determinadas. en este sentido, vamos, estoy más que de acuerdo. De hecho, va a ser una de las principales temáticas, ¿no? Que voy a compartir con los diferentes profesionales que pasen por aquí. Yo en ese sentido me considero hasta cierto punto ejemplo, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero yo soy de las personas que prefiere pagar más por un producto que sabe de dónde viene, que está producido de una manera mucho más respetuosa y que por supuesto valora más el gastarse el dinero en una cosa como esa antes que en cualquier bien material o cualquier otra cosa. Con lo cual, en ese sentido, hay un autor que a mí me gusta mucho que dice que estamos en la era de la conciencia. Entonces, oye, vamos avanzando. También otro problema que podemos tener aquí, pues quizá que esta serie de conocimientos o esta serie de informaciones puede que se vean más, pues eso, en los medios digitales, a través de Internet, y ya sabemos nosotros que España, entre otros países de la Unión Europea, es un país que está bastante envejecido. Con lo cual, llegar al grueso de la población solamente a través de Internet es complicado. Y por desgracia puede que los medios tradicionales, la televisión, la radio y tal, no le den todavía tanta importancia a un tema como este. Pero yo creo, como bien dices, que con el tiempo llegará y al final el consumidor manda. Una de las entrevistas que Totalmente. tengo pendiente es con una persona que todavía no está confirmada, pero bueno, la conoces yo creo bien, porque es profesor también del máster. Y en una clase de agricultura de precisión nos dijo que nos comparaba, bueno, nos fue explicando el concepto, agricultura de precisión, tal, y al final nos dijo que sí, que la agricultura de precisión está muy bien, pero al final tenemos que depender de ese consumidor, de ese cliente. Y si el cliente quiere un consumo responsable por encima de un consumo súper eficiente, hay que producir de esa forma. Y en el fondo es verdad. O sea, aplicar, evidentemente, la aplicación de nuevas tecnologías no tiene ningún tipo de discusión, pero si el cliente nos está pidiendo un producto orgánico versus un producto mucho más rentable producido de una manera tradicional, pues hay que producir así y ya está, y no queda otra. De hecho, yo creo que es el camino que hemos de seguir, pero bueno, eso ya es una opinión también un poco más personal. Así que, pues bueno, creo que la última pregunta que te quería hacer ya la hemos tocado, porque al final hay muchas que solapaban entre sí y con el debate que hemos hecho, pues creo que hemos contestado todas las inquietudes que quería comentar contigo. Y como en cada programa, para finalizar la entrevista, siempre voy a tocar una serie de preguntas alrededor de temas más generales, pero pues bastante trascendentales, como puede ser este último del que hemos hablado, en el desarrollo y futuro de nuestro sector, ¿vale? Para que cada una de las personas que pasen por aquí pues aporten su visión de no experto en muchas ocasiones, pero yo creo que eso también puede ser muy interesante y que entre todos pues vayamos encontrando respuestas que nos permitan pues seguir avanzando en la dirección adecuada. Y ya lo acabamos de comentar, ¿no? Pero bueno, yo estoy bastante comprometido con temas como el cambio climático, el cuidado de la salud, etcétera. Y en mi día a día, pues intento aplicar todo lo que aprendo y desde mi posición contribuir a revertir la complicada situación actual, ¿no? Y pues estoy convencido que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar en este cambio que el planeta y la sociedad necesita. Por eso, ¿cómo crees que desde nuestro sector se puede contribuir a mejorar esa huella de carbono, esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, para intentar frenar el tan evidente calentamiento global que estamos sufriendo en la actualidad con las consecuencias tan negativas que este tiene? Bueno, yo creo, como estoy de acuerdo con lo que comentas, o sea, creo que el sector agrícola, también forestal, voy a comentar también Sí. algo de mi visión, ¿no? Del sector forestal, pero tenemos grandes posibilidades de mitigación, por así decirlo, ¿no? De este calentamiento global. Eh, Tú que eres bueno, profesional del sector y estás en contacto directo con las explotaciones, pues seguramente te habrás dado cuenta que muchísimos de los suelos, cuando se hacen análisis de suelo, pues oye, el contenido de materia orgánica pues, cada vez más bajo. Son suelos que cada vez se están empobreciendo más. ¿Dónde pienso yo que podemos contribuir enormemente? Oye, pues aumentar la cantidad de carbono orgánico fijo en nuestros suelos, tratar de aumentar esos contenidos de materia orgánica de forma estable, pues con técnicas de agricultura de Conservación. conservación. El Efectivamente. manejo de ¿Por cubiertas qué? Porque sí, vegetales. totalmente. Intentar incrementar ese contenido de materia orgánica estable en nuestro suelo, porque ese carbono que va a estar ahí retenido y que va a estar, bueno, sí, se va a estar liberando y poniéndose a disposición de cultivo, pero si tenemos prácticas habituales de pues, tener una cubierta vegetal que después pues, se entierra y siempre tenemos ese contenido de materia orgánica, una concentración pues, adecuada, oye, pues es carbono que no va a estar en la atmósfera, es carbono que vamos a tener a disposición, es un carbono que hemos sacado, que hemos extraído, ¿no? de la atmósfera y lo vamos a tener en el suelo.
Estas prácticas yo creo, bueno, ya se están en muchas zonas de España, pues ya se están trabajando y se están transformando explotaciones, ¿no? En este tipo de técnicas de agricultura de conservación y yo creo que ahí podemos hacer mucho. Y luego todo lo que sea reducir las horas de trabajo pues, de la maquinaria, todo lo que sea reducción de laboreo, Eso es. en la medida de las posibilidades, pues estaremos contribuyendo, ¿no? A reducir también ese impacto, esa huella de carbono en los cultivos, en los sistemas de producción agrícola. Si conseguimos también, y dada la temática de la sesión de hoy, si conseguimos reducir el volumen de agua que se está aplicando, estamos ajustando mejor los volúmenes de agua aplicados a las dosis necesarias, o sea, las necesidades hídricas de nuestros cultivos, pues estaremos reduciendo también la huella de carbono, porque estaremos reduciendo las necesidades energéticas de bombeo en nuestro cultivo. Si, luego, esta semana leí un trabajo súper interesante de un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba, donde proponen la utilización de microturbinas en las redes colectivas de riego para que las sobrepresiones que se produzcan, en vez de utilizar válvulas reductoras de presión para que no generen problemas, oye, pues aprovechar esas sobrepresiones que se dan para generar energía eléctrica. Entonces hicieron un trabajo muy interesante que han publicado recientemente en la revista Agricultural Water Management, donde, oye, pues hablan de unas cifras de producción energética pues ilusionantes, ¿no? O sea, y Yo es creo otra que forma de... aquí no podemos descartar nada. O sea, todo lo que No se sume puede de manera descartar nada. sencilla. Totalmente. Luego, pues, la utilización de la energía solar fotovoltaica, ¿no? Pues Aquí, para el en riego. ese sentido, ¿ves? Yo creo que aquí en Castilla-La Mancha estamos haciendo las cosas bastante bien y estamos aprovechando ese recurso tan importante que El tenemos en sol. el clima El mediterráneo, que es el sol. sol. Y en ese sentido, ¿ves? Ahí sí lo estamos haciendo bien. Cada vez más Es una gente está energía. utilizando esa energía para los bombeos. Y además es inagotable, es una energía que la tenemos siempre, vivimos en unas latitudes donde podemos contar, bueno, además nos beneficia también mucho el hecho de tener la climatología que tenemos porque podemos aprovechar muchísimo mejor que otros países, en otras latitudes, Correcto. la información satelital. Eso Hay es. muchos países donde al final te pones a ver las imágenes que Lo tiene sé, de lo pues sé de cada buena 5 tinta. días, cada 10 días, y este día nublado. Nosotros afortunadamente pues podemos sacar mucho más partido, ¿no? De toda la De información hecho, como satelital. sabes, Y yo luego, llevo trabajando un tiempo con este tema de la teledetección y tal, y he tenido que monitorizar fincas en Brasil y ha habido épocas en las que ha sido imposible. En pleno Amazonas es que te encuentras 40, 50 días seguidos de nubes en las que, el cual, por mucho que pase el sentinela, al final te sí, da lo mismo. no Entonces, es válido para todos los sitios, la eso verdad. es. Y bueno, entonces yo creo que se puede hacer mucho en ese sentido. ¿Y por qué te comentaba lo del sector forestal? Porque yo creo que, bueno, que al final la fuente, o sea, la forma de secuestrar carbono más estable al final es la madera. Entonces, una gestión forestal y acompañado de políticas donde se promocione un mayor uso de la madera, ¿no? A nivel estructural, pues eso puede contribuir mucho a la reducción, ¿no? del carbono atmosférico, porque si pasamos a fijar carbono en las estructuras, en forma pues de vigas, de pilares de madera, no hablo de todas las estructuras, pero sí quizás fomentar un mayor uso de la madera porque puede ser una forma pues importante de secuestrar carbono atmosférico. ¿Vale? Entonces yo creo que tanto el sector forestal como el sector agrícola, en las distintas formas que hemos comentado, pues puede contribuir muchísimo a reducir esa huella de carbono pues, que actualmente podemos estar teniendo con la práctica agrícola. En ese sentido, hace 2 semanas me leí un libro bueno, habla un poco de ecología, de conciencia ecológica, se llama Una ética de la tierra, y lo escribió un ingeniero forestal estadounidense en los años 30, o sea, hace muchísimos años. Ajá. Y yo pensando un poco en la situación que tenemos en Castilla-La Mancha, hilando conceptos, dije, joder, macho, es que en el fondo... O sea, puede ser una propuesta que puede sonar a locura, ¿no? Pero yo creo que la situación en la que nos encontramos no tiene por qué ser una locura y quizás estamos descubriendo aquí algo importante. Pero la cantidad de hectáreas que tenemos en España y en Castilla-La Mancha de bajísima productividad de cereal, de bajísima productividad, estamos hablando de zonas que donde llueven menos de 300 milímetros, suelos totalmente agotados y poco fértiles, ¿por qué no Uh-huh. primar a los propietarios de esas parcelas, dejar de producir ahí, porque eso no es producir, eso es cambiar dinero, y utilizarlas como
medida para paliar el cambio climático a través de, por ejemplo, reforestaciones, o simplemente el hecho de dejarla sin cultivar para no liberar carbono, y esa ecuación de balance entre la liberación y la captación de carbono que por lo menos no se vea desfavorecida. Yo creo que al final podemos utilizar de manera muy lógica un montón de técnicas, tanto de cultivo como forestales, y como esta idea que he propuesto yo, puede haber otras miles para, de manera muy sencilla, intentar revertir la situación actual. O sea que muy de acuerdo con eso. Y Muy bien. creo que ligado también un poco a la actualidad del sector, una de las cosas que debemos hacer, tanto la gente que estamos dentro como muchos de los eslabones que componen esta cadena, intentar mejorar la transmisión de valor en esa cadena agroalimentaria, ¿no? ¿Qué crees que podríamos hacer para divulgar esa información? Y si el agricultor o empresario agrícola debería asumir un papel más protagonista en este sentido, en lugar de depender tanto de terceros a la hora de vender sus productos. Ujú. Hombre, la información, lo que hemos comentado, pues yo creo que hay que informar mucho más y a través de muchos más medios. O sea, utilizar pues las redes sociales porque de esa forma se va a llegar a la población pues, más joven. Utilizar los canales tradicionales de comunicación, como pues en la radio, la televisión, con programas temáticos donde se hablen, ¿no?, de todos estos conceptos que estamos comentando aquí. Y luego pues, utilizar las TICs, ¿no? Utilizar pues los canales de internet para llegar a la gente que use más estos medios para informarse, en fin, todas las vías actuales de información, pues utilizarlas con programas, con entrevistas, con eso, pues con como en este caso con programas específicos donde se pueda informar sobre cómo se puede gestionar mejor una explotación, la importancia que tienen las prácticas agrícolas eficientes, ¿no? Pues la conservación del medio ambiente, en fin, dar a conocer todos esos esfuerzos que hace el agricultor en su transformación de sus explotaciones, pues para poner en valor después la cosecha que saque de ellas. Y luego está el problema siempre de, bueno, hace 2 meses ya vimos en toda España, ¿no?, saliendo los tractores a las calles, y luego está el problema, ¿no?, de esa puesta en valor, de esos precios muchas veces injustos, por debajo incluso de los costes de producción. Este es el debate de siempre, ¿dónde está el problema? Yo imagino que, al igual que en otros sectores, al final son los propios productores, ¿no?, los que establecen, uniéndose, pues los precios, ¿no? Si me viene a la cabeza a lo mejor el sector del petróleo, ¿no? Cuando se reúnen Buena los guerra países ahora. productores, ¿no? Y sí, ahora una guerra. Pero muchas veces pues, se han acordado los países de la OPEP en fijar el precio del barril de petróleo. Oye, el agricultor, yo creo que lo que tiene es que organizar muchísimo más la oferta. Yo creo que se asocian en sus cooperativas de segundo grado, en fin, pero una mayor estructuración de la oferta, que existan muchos menos negociadores, o sea, que se pueda concentrar toda la producción en una o dos grandes cooperativas que puedan negociar con las grandes superficies, creo yo, que podría ser una forma de empoderar ya no al agricultor, sino al sector de cara a la defensa y negociación de unos precios justos y competitivos para ellos. Creo que por ahí podría, ya te digo, yo no soy economista ni experto, pero creo que podría ser una forma, quizás, dar más pasos hacia la unión, ¿no?, de los agricultores en forma de Me cooperativas de gusta, venta me gusta la y respuesta. que puedan negociar mejor, ¿no?, los Y precios de los productos. en este sentido también yo creo que el mundo de Internet, y por eso yo estoy más que convencido de que ese momento llegará, va a permitir a muchos agricultores o productores fuertes pues eso, que se agrupen, que sean inteligentes y que quieran diferenciar su oferta del resto, llegar al consumidor. Y eso quieras que no o sea, es una cosa súper potente. De hecho, me gustaría con el tiempo poder traer aquí a unos amigos míos de Málaga, que son productores de Uh -huh. aguacate, mango, frutas tropicales, etcétera, y que Uh ellos están -huh. funcionando bastante bien a través de una tienda online. Y puede ser, pues eso, un ejemplo para muchos otros que quieran, no digo en su totalidad, porque eso es muy complicado, de hecho ellos no lo hacen, pero como cualquier empresario tiene que buscar diferentes fuentes de ingresos y buscarse la vida en ese sentido,
pues oye, ¿por qué no buscar alternativas a través de Internet para poder comercializar sus productos y diferenciarlos de alguna forma? Como tú bien decías, transmitiendo información, básicamente. Yo, por ejemplo, creo que por desgracia, hay una desvinculación muy grande de la población general y el sector agroalimentario. De hecho, yo soy de los que va por ahí con la banderita, ¿no? Y a todo el mundo que no conoce cualquier cosa relacionada con lo que hacemos nosotros, pues le gusta siempre contarle y tal, y la gente, con poquito que le cuentas, al final a todo el mundo le gusta. O sea, y se dan cuenta de que están en otra esfera totalmente diferente de lo que es la producción de alimentos y de lo que tienen día a día en su casa y en su nevera. Entonces, creo que por ahí puede estar el tema, sí. Y por eso, por continuar un poco con la misma pregunta, por así decirlo, ¿crees que deberíamos incidir, aunque ya lo hemos tratado más, en transmitir a la sociedad lo que supone tener cada día en su plato alimentos de la máxima calidad organoléptica y sanitaria para que se nos valore un poquito más? Sí, bueno, me ratifico en lo que ya hemos estado comentando, que la información y el conocimiento de lo que uno tiene pues en su en su mesa o tiene en las estanterías del comercio para elegir. O sea, la información es lo que te puede ayudar a interpretar la información que te están dando en el etiquetado. Si tú no conoces de lo que te están dando, no sabes de lo que te están hablando, de lo que te están informando, pues no tienes ese criterio para elegir, pues al final eliges por precio. Esto es normal. Pero si eres un consumidor informado, pues eres un consumidor que tiene recursos para elegir de una forma. Yo veo, por ejemplo, cada vez más gente, pues, yo qué sé, vas al supermercado y lo veo viendo las etiquetas. ¿Por qué? Porque sí que ha habido muchas campañas, por ejemplo, con el tema de la grasa de palma, ¿no? Eso ha llegado por los medios, se habla mucho. Oye, pues sí que hay mucha gente que va buscando grasa de palma, que tenga, que no tenga, que no. Oye, pues si además de esa información tuviesen mucha información relacionada, por ejemplo, antes he hablado del sistema de etiquetado de hidrosostenibilidad, ¿no? Que ha desarrollado una empresa junto con la universidad, en este caso de Sevilla y la Miguel Hernández, pues si son conocedores de que un etiquetado de hidrosostenibilidad implica que esa explotación está aplicando técnicas de riego deficitario, que está ahorrando X metros cúbicos por hectárea y año, que está evitando que se contaminen los acuíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pues habrá una parte de la sociedad que pueda pagarlo, que quizás pues elija ese producto frente a otro porque está protegiendo el bien más preciado que tenemos, que es nuestro planeta. Y te diría una cosa, y es una cosa que he experimentado a mí mismo y que al final es psicología humana. Es decir, una vez que una persona de manera indirecta contribuye a una cosa como esa, conociendo lo que está haciendo, se siente bien. Y eso retroalimenta muy positivamente que lo vuelva a hacer. Con lo cual yo creo que si somos capaces de transmitir de manera correcta ese mensaje, al final esto será como una rueda que coge inercia y lo único que puede hacer es hacerse más grande. Con lo cual, pues yo en ese sentido creo que hay un futuro ilusionante. Entonces, bueno, la pregunta, una de las preguntas por excelencia que tengo es o sea, yo siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar la figura del agricultor en los próximos años? Y por otra parte, ¿qué papel o qué importancia ha de tener el ingeniero agrícola o agrónomo en la producción y comercialización de los productos alimentarios? No sé si es por mí. Sí, se ha quedado un poco pillado, pero bueno, ¿has escuchado la pregunta? La pregunta no la he escuchado bien. No sé si es por la conexión de internet. Te decía, Gregorio, que cómo crees que va a evolucionar la figura del agricultor en los próximos años y qué papel o qué importancia ha de tener el ingeniero agrícola o agrónomo en la producción y comercialización de los alimentos. Vale, pues yo creo que las nuevas tecnologías, ahora sí te he escuchado bien, Mario, las nuevas tecnologías bueno, de las que hemos estado hablando, que existen, no hemos podido entrar en profundidad en detallarlas, pues están aquí ya, han llegado y han llegado, pues como se suele decir, para quedarse. Entonces, yo como veo que va a ser el agricultor de los próximos años, pues yo creo que va a ser un agricultor cuando consigamos desarrollar herramientas integrales que integren, porque ahora mismo sí que hay muchas herramientas, pero son empresas que las comercializan de forma independiente. Cuando se desarrollen herramientas integrales donde el agricultor
tenga en una única plataforma toda esa información de forma integral, ¿no? Que pueda pues estar viendo toda la información que le llega de su parque de maquinaria, la información que le está llegando Hablaremos de del ello, cultivo, largo la y información que tendido. le está llegando de las previsiones climáticas. Efectivamente. Pues yo veo que el agricultor va a ser un agricultor pues, que va a estar conectado, le va a estar llegando de su sistema productivo. Entonces va a ser un agricultor, creo, que va a estar utilizando pues herramientas satelitales, teledetección, va a estar utilizando quizás pues, información obtenida a partir de drones, información obtenida a partir de sensores instalados en el propio cultivo, instalados en el suelo. Va a estar utilizando información bueno, muy diversa de todo su sistema productivo, que la va a tener en una herramienta y que le va a estar dando información relativa a decisiones que puede tomar en cuanto a qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo, dónde tiene que hacerlo, ¿vale? Pues en relación pues a las prácticas de riego, de fertilización. Entonces yo veo al agricultor pues mucho más informado. ¿Por qué? Porque se va a transformar el proceso agrícola actual en un proceso más eficiente, que se le suele llamar últimamente inteligente. ¿Por qué inteligente? Simplemente porque cuando uno toma decisiones inteligentes es porque toma decisiones en base a información, Eso es, en base a datos objetivos. eso es. No es que el agricultor antes no era inteligente y ahora vaya a ser inteligente, no es que si yo ahora estoy utilizando información que me está diciendo qué es lo que tengo, cuál es la situación actual de mi sistema productivo, qué es lo que tengo por delante, qué disponibilidad de agua me queda, qué situación se me viene encima y tengo algoritmos y tengo software que utilizan esa información para darme recomendaciones en base pues, a la experiencia que se ha utilizado para el desarrollo de esas herramientas informáticas. Oye, pues el agricultor va a tomar quizás decisiones en cuanto al qué, al cómo, al cuándo y al dónde, pues más acertadas posiblemente de lo que se pueda estar haciendo en la actualidad. Tenemos que buscar herramientas Y que nos creo que me faciliten has la preguntado. vida, no que nos la compliquen. Totalmente, totalmente. Y Y la entonces, otra pregunta era el papel del qué papel ingeniero, eso es. eso, el papel del ingeniero agrónomo. Pues el ingeniero agrónomo, pues antes hemos hablado de por qué elegí yo la titulación. Oye, el ingeniero agrónomo es un ingeniero que por las materias que he estudiado y luego por toda la formación continua que haya hecho después, oye, pues es un técnico muy preparado, el técnico mejor preparado de todas las ingenierías que hay para poder acompañar ya no solo al agricultor, sino al agricultor, al ganadero y a la industria alimentaria, pues en el desarrollo de soluciones, en el desarrollo de herramientas técnicas que permitan, pues, sacar el máximo provecho de los recursos con los que se cuentan. Ahí está. Entonces yo creo que el ingeniero agrónomo pues, tiene y tendrá un papel fundamental en este sector y sobre todo pues para tratar de acompañar a los principales agentes productores, que son el agricultor y los que hemos comentado, pues en la implantación de estos sistemas, en la corrección, en la calibración de estas herramientas, en la verificación de que la información, porque todos estos sistemas al final pues requieren supervisión, pues el agricultor muchas veces no tiene el tiempo ni los conocimientos para interpretar esa información, pero los técnicos pues tienen la formación y cada vez más, en tu caso como alumno de un máster, ¿no? Especializado en herramientas digitales, pues cada vez va a haber más técnicos pues, con la capacitación, con las competencias para poder ayudar a que el agricultor pueda llevar a cabo esta transformación, ¿no? Hacia un agricultor pues, conectado, ¿no? Y con mucha más información de la que tiene actualmente. De hecho, aunque suene ¿cómo decirlo? Poco serio, ¿no? Por así decirlo, no sé, creo que no puede quedar muy bien, pero bueno, en mis sueños más húmedos veo a muchos ingenieros agrícolas, como puedo ser yo, y que probablemente algún día llegue ese momento, echados para adelante que asuman esa figura de agricultor. O sea, yo creo que por ahí también va la cosa. Estamos en un momento en el que el relevo generacional es una cuestión ya de supervivencia y que ahí, pues, ojalá y muchos de nosotros demos el paso a la mínima oportunidad que veamos clara y nos sumemos a esta revolución como actores principales, ¿no? Somos gente que sabemos producir, joder, ¿por qué no producir? Ayudar a otros a producir Totalmente. está perfecto, pero joder, ¿por qué no ser nosotros quien asuma ese papel? Yo creo que también eso puede ser una de las cosas que ocurran de aquí a X tiempo y que por otra parte me encantaría.
Pues sí, yo creo que una persona, un técnico que tiene la formación y que tenga la oportunidad en un momento dado de convertirse también en productor, pues obviamente va a incorporar formas de hacer pues diferentes y seguro que puede ser pues una revolución, ¿no? Pues sabemos que al final en el sector agrícola funciona también mucho el ver cómo hacen, pues la gente de mi entorno para yo también incorporar, ¿no? En mi forma de hacer. Ahí Pues está. cuando ocurra esto que tú estás comentando, ojalá y así sea, de gente con formación, gente con inquietudes, gente con capacidad, ¿no? De implementar una agricultura diferente, pues eso puede ser un germen para que en todo aquello, bueno, el efecto dominó, ¿no? En todo aquello que toque, que esté alrededor, pues también pueda quitar miedo y pueda abrir un poquito los ojos hacia cosas nuevas, diferentes y empezar a incorporar aspectos que yo creo que pueden ser positivos pues para transformar esta industria, ¿vale? En una industria pues más eficiente. Ahí está. Antes habíamos comentado el tema de la eficiencia del uso del agua. Yo siempre me acuerdo de un amigo, también investigador, José Enrique Fernández, investigador del CSIC, que siempre habla de una paradoja, la paradoja de Jevons, que era un economista inglés que al final pues demostró que cuando en las industrias, estamos hablando del siglo XIX, se empezaron a incorporar tecnología para hacer más eficiente el uso de los recursos, pues el uso de los recursos no disminuyó, sino que aumentó. Cuanto más, cuanto más eficiente Por es eso un es una sistema paradoja. productivo, es una paradoja. Claro, más rentable es, más atracción genera, más actividad económica y ocurre pues todo lo contrario. Al ser más eficiente, pues aumenta, ¿no? El uso de recursos, salvo que sea finito y limitado y no puede aumentar, Ahí está. ¿vale? Pero que muchas veces cuando algo se profesionaliza tanto bueno, pues se transforma tanto en algo muy eficiente, pues normalmente atrae a, pues a más agentes, ¿no? A principales, a más productores a ese sector y por tanto puede transformarse en todo lo contrario, en un aumento, ¿no? Del consumo de esos recursos. Ahí está. Bueno, no podemos dejar de hablar de la situación que tenemos ahora mismo, por la cual nos provoca que estemos yo en mi habitación y tú también en casa. Entonces, ¿cómo crees Totalmente. que va a afectar esta situación del COVID-19 a nuestro sector? ¿Y qué repercusiones económicas o sociales crees que acarreará? Bueno, yo la verdad que al final me voy guiando por la información que voy recibiendo. El sector ganadero parece ser que es el que más lo está sufriendo. Hay mucha carne, mucho tipo de carne, ¿no? Que se consumía quizás más en los restaurantes que a lo mejor en las casas. Bueno, pues el sector ganadero yo creo que es el que quizás está sufriendo más las consecuencias, ¿no? De este parón económico que estamos teniendo. En el sector agrícola, yo veo que se está manteniendo la actividad. El problema lo están encontrando quizás por las noticias que estoy recibiendo más en la necesidad de personal, ¿no? Para trabajar, para recoger las cosechas. Pero un sector que, bueno, pues que está funcionando y que gracias a ello, pues la población, pues el miedo inicial que hubo las semanas antes del confinamiento, de posibles desabastecimientos en los centros comerciales, oye, pues mira, yo creo que ya ese miedo por Sí, se ha ahora quitado. ha desaparecido Ya y la encuentras papel gente, pues, higiénico en el Mercadona. efectivamente, ya se compra con un sentido más racional y el mensaje tranquilizador que se ha vertido, que se ha hecho desde el sector productor, pues bueno, pues yo creo que ha surtido efecto y en ese sentido hay más tranquilidad. Sí que es cierto, al principio lo viví con cierta preocupación, pues el miedo, ¿no? Al proteccionismo extremo de los países que pudieran generar un desabastecimiento mundial de alimentos. Porque, por poner el ejemplo del tema de los respiradores, al final el país que no es productor de una determinada tecnología o un determinado bien, pues, y depende de un país tercero en una situación de miedo, ¿no? Y de proteccionismo extremo, Y pues de te puedes bloqueo. encontrar pues, y de bloqueo, que oye, necesitas en este caso respiradores y si el avión ha hecho escala en otro país, pues se quedan allí porque
bueno, porque al final todo el mundo está actuando con miedo y nadie quiere comercializar nada que pueda utilizar, ¿no? En un momento determinado en su propio país. Y entonces eso traducido al sector de la alimentación, pues claro, genera un poco, genera miedo, ¿no? Decir, oye, si esto llega a ser, si esto se transforma en un proteccionismo extremo de los países, al final el país que no es productor, que no tiene un sector Esa agrícola capacidad. fuerte, pues claro, puede quedar desabastecido y eso sí que es preocupante, ¿vale? Pero bueno, hoy por hoy parece que la situación no es esa que se está describiendo y afortunadamente pues cuando vamos al supermercado pues se encuentra todo, prácticamente todo lo que uno necesita. Sí que es cierto que yo también, por lo que decías y lo que estoy viendo y hablando, comentando con mucha gente que conozco, hay, evidentemente, cuando la economía tiene una recesión como esta, aunque los alimentos sean una necesidad básica, hay ciertas partes que sí se ven afectadas. Por ejemplo, todo lo que no sea consumo de primera necesidad, pues evidentemente ha sufrido pérdidas. De hecho, hablaba con un compañero de Huelva y me decía que la fresa está teniendo menor salida que en otros momentos, que ahora parecía que había vuelto un poco la cosa, pero al final, cuando la gente tiene miedo de que su economía se vea afectada, pues ciertos productos se consumen sin, o sea, Reduce el gasto, sí, sí, efectivamente. Y luego, por totalmente. ejemplo, pues es lo que decías tú, todo lo que es restauración, eventos, etcétera, pues tiene un consumo de productos bastante diferente a lo que es el día de las casas. Entonces, pues bueno, Sí, y el poder adquisitivo de muchas familias pues ya está siendo mermado y reducido y obviamente pues seamos la todo, cesta de la compra. todo lo positivo que se puede en un momento como este y dentro de lo que cabe, como digo, somos unos privilegiados y estamos funcionando, pues eso, a diferencia de otros muchos sectores que por desgracia pues sí que van a tener un palo importante. Entonces, bueno, vamos a ir finalizando y eso, aunque ya hemos hablado un poco con una de las preguntas, pero ¿qué características crees que debe tener un agricultor para tener éxito en un mundo tan cambiante como el actual? Y en definitiva, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Bueno, pues yo creo un agricultor que esté preparado, ¿no? Para un mundo cambiante, pues tiene que ser primero un agricultor inquieto, despierto, un agricultor observador, que se anticipe al cambio, que se anticipe a esa llegada, ¿no? Ya de un cambio, porque cuando una persona es observadora y ve que es capaz de anticiparse a los cambios que se puedan producir, pues tiene ventaja, ¿no? Respecto al que no ha sido previsor. Entonces yo creo que el ser inquieto, el ser una persona pues que esté motivada, la motivación es fundamental. Muchas veces va de la mano de la juventud, ¿no? Cuando uno ve que tiene una profesión de muchos años por delante, pues eso hace también que uno esté motivado. Pero creo que la motivación y también se ve en personas más mayores es fundamental, ¿no? Para poder incorporar a tu vida y a tu profesión pues aspectos que no tenías anteriormente y que te pueden ser de mucha utilidad en el futuro. Entonces yo creo que eso, lo mismo que he descrito yo al principio para mí, de ser una persona inquieta, con ganas de aprender Me constantemente, sumo al carro. formarse mucho. Yo creo que esos son los requisitos que debe tener también un agricultor. O sea, al final, me acuerdo cuando yo estudiaba que decían, es que en las universidades americanas están los agricultores dentro de la universidad, es que hay una transferencia del conocimiento. Oye, pues eso es lo que hace falta, un agricultor que se quiera documentar, que quiera ver qué se está haciendo en la universidad a nivel experimental, que vea qué posibilidades puede tener de incorporar aspectos que puedan ser positivos para sus explotaciones. Y eso, pues yo creo que es lo que necesita el agricultor que viene, ¿no? Que sea capaz de adoptar tecnología, Ahí está. software, tecnología de la información y la comunicación que ya están aquí, que se conoce, que funcionan, que requieren mejoras, que requieren afinamiento, que requieren, pues eso, calibración, y para eso se tienen que utilizar. Ahí está. Y Porque una luego, herramienta al final se mejora cuando se utiliza ahí mucho. está. Yo, en este sentido, creo que voy a dar guerra cada vez que hablemos de este tema con las personas y cada vez que hable yo, porque yo, por una parte, admiro y respeto muchísimo a la figura del agricultor, pero por otro lado soy súper crítico, porque creo que al final cuando tú eres crítico con algo es la única manera a través de la cual lo puedes mejorar.
Y en este sentido yo siempre comparo la figura del agricultor con la de cualquier empresario o emprendedor. Y si tú ves ahora mismo el perfil que tenemos en general en la agricultura con respecto a la comparativa con cualquier sector empresarial, creo que tenemos mucho que mejorar. Un buen empresario, un buen emprendedor, tiene que tener todas esas características que tú has mencionado. Y por desgracia hoy en día esas características las tiene un número reducido de agricultores. Con lo cual esto es como todo. Es una cuestión de supervivencia. O te adaptas o vas fuera. Entonces, bueno, pues muy de acuerdo contigo en ese sentido. Y por finalizar la entrevista, como en cada una de ellas, siempre me gusta que las personas que vienen por aquí, que al final llegan a mucha más gente que yo, pues recomienden a otro gran profesional que crean que tiene mucho que aportar y que les gustaría escuchar en una entrevista como esta. Así que es tu turno en este sentido para ver quién te gustaría escuchar y a quién te gustaría que trajéramos. Pues mira, yo la verdad que podría nombrar a mucha gente. Siguiendo la línea del agua y por proximidad, pues mira, antes he mencionado a José Enrique Fernández, que es investigador del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de aquí de Sevilla, es un instituto perteneciente al CSIC. Pues me gustaría escucharlo a él y a su compañero Antonio Díaz Espejo, que también es investigador de CSIC. Este equipo, son un equipo, hay más personas, más investigadores dentro de su grupo de investigación, pero Antonio y José Enrique quizás sean los más veteranos, sobre todo José Enrique, y para mí es un grupo de referencia a nivel nacional. Ellos prácticamente han dedicado su vida profesional a trabajar con el olivo. Y bueno, son personas, son investigadores que tienen estas características que hemos estado comentando, con muchas inquietudes, que tienen una vocación científica y de aprender pues inmensa y bueno, y es un grupo reconocido a nivel nacional porque han integrado mucho pues las prácticas agronómicas con la tecnología. Llevan pues toda su vida profesional, como digo, intentando buscar sensores que permitan monitorizar el estado hídrico en este caso del olivo, buscando en qué periodo de su ciclo de desarrollo pues pueden tolerar mejor el déficit hídrico, qué umbrales de déficit hídrico son capaces de tolerar en ciertos periodos para no mermar su capacidad productiva y la calidad del aceite. En fin, creo que dentro de la línea temática que estamos llevando a cabo, por lo menos en este programa de la gestión del agua y del riego. Creo que pueden aportar mucho, por eso van a centrar mucho quizás en el olivo y te Genial. pueden dar una información muy valiosa en cuanto al manejo del riego en este cultivo. Toda persona que esté alineada con los valores de este proyecto tiene un hueco, así que contactaremos con ellos y sin duda los intentaremos engañar para que estén aquí. Y antes de empezar te he dicho que no estuve en esa clase, pero sí que estuve. Me he confundido con otra y estuve en la clase Ajá. y no solamente estuve, sino que estuve así, ¿no? Con los ojiplático todo el rato, atendiendo, preguntando, porque me pareció, como dices tú, gente muy formada, gente que ha Sí, trabajado sí que lo es. con ahínco en la mejora del uso del agua a través del uso de tecnología y por supuesto que ojalá podamos hablar de ello. Así que Muy bien. Gregorio, pues nada, se nos ha extendido un poco más la conversación de lo que yo tengo más o menos pensado, pero para nada me preocupa porque al final yo creo que esto va un poco de eso, ¿no? Hacer de esto una conversación en la que tenga lugar el debate y al final tengamos, pues eso, temas de conversación un poco paralelos a las preguntas, con lo cual, pues agradecerte de corazón que hayas querido participar en el programa con nosotros, agradecerte la labor que haces como docente, que por si no lo sabes, y espero que no suene a peloteo, por parte de los alumnos eres de los profesores más valorados, lo sé de buena tinta. Pues os lo agradezco mucho. Y bueno, pues para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues bueno, Mario, antes de nada, pues agradecerte yo que hayas contado conmigo para formar parte de este proyecto y de este programa. Pues para mí como docente investigador, el tener también la posibilidad pues de debatir, de comentar mi experiencia y de divulgar, ¿no? De alguna forma los conocimientos que uno
haya podido ir adquiriendo, pues la verdad que es algo que a mí en particular pues me agrada y que te agradezco por tanto que hayas contado conmigo. Como antes he comentado al comienzo del programa, pues soy profesor de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Sevilla y allí pues me pueden encontrar. El correo electrónico es gegea@us.es, por si alguien Lo tiene. pondremos en las notas del programa también, seguramente. Perfecto. Y bueno, pues por mí siempre es un placer el poder atender a cualquier persona que tenga interés en los trabajos que estamos realizando, cualquier iniciativa que quiera llevar a cabo, pues plantear algún tipo de trabajo experimental o solucionar alguna duda, alguna curiosidad que le pueda surgir, pues siempre estamos abiertos a colaborar, ¿no? Con nosotros como funcionarios somos servidores públicos y siempre estamos encantados de poder contribuir con nuestro granito de arena al sector y en la medida de nuestras posibilidades. Ahí está. Pues nada, a los que hayáis llegado hasta aquí, muchísimas gracias a todos. Eso dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto pues os esperamos en las siguientes. No olvidéis, como dice Gregorio, seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura de ese agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Muchas gracias.